El siguiente reportaje hace un análisis de las condiciones que ha puesto el FMI para desembolsar el préstamo de 1.4 mil millones al gobierno de El Salvador y de los beneficios o consecuencias para la población salvadoreña. El 26 de febrero de 2025, el Fondo Monetario Internacional formalizó un acuerdo por $1.400 millones con el gobierno de El Salvador, luego de 4 años de negociaciones. Expertos en finanzas aseguran que los gobiernos llegan a tener problemas financieros de la misma forma en que una persona se endeuda con tarjetas de crédito y préstamos. Ambos dependen de principios básicos de administración de recursos, endeudamiento y sostenibilidad económica, y se explica de la siguiente manera. Gastos descontrolados y saldo negativo. Una persona gasta más de lo que gana, acumulando deudas en tarjetas de crédito y préstamos personales. No tiene un presupuesto claro y no controla sus gastos diarios. Pide préstamos para pagar otros préstamos, cayendo en un ciclo de sobreendeudamiento. Un gobierno gasta más de lo que recaudan impuestos y otros ingresos fiscales. Tiene un déficit fiscal constante y depende de la emisión de deuda para financiar el gasto público. Pide préstamos al Banco Mundial, al FMI y otros países para cubrir déficits en el presupuesto. Consecuencia, en ambos casos, se genera una bola de nieve de deudas que crece con los intereses, dificultando su pago a futuro. El Fondo Monetario le dice al gobierno, gobierno de El Salvador, tus gastos son mayores que tus ingresos y necesito que reduzcas esa diferencia. Básicamente ese es el famoso ajuste fiscal, reducir la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. Uso irresponsable de las tarjetas de crédito y deuda pública. Una persona usa la tarjeta de crédito como si fuera dinero extra, sin considerar que debe pagarlo después. Solo paga el mínimo, lo que aumenta los intereses y alarga el tiempo de pago. Se endeuda en lujos o gastos innecesarios en lugar de inversiones que generen valor. Un gobierno emite bonos y toma préstamos internacionales sin una estrategia clara de pago. Usa la deuda para financiar proyectos ineficientes, corrupción o gasto corriente en vez de inversión productiva. Paga solo los intereses, dejando el capital sin reducirse. Consecuencia, en ambos casos, la deuda se vuelve impagable y se llega a un punto donde solo se trabaja para pagar intereses. El Estado salvadoreño tiene fondos limitados, pero las prioridades no están enfocadas en un uso racional y eficiente de estos fondos para satisfacer las necesidades de la gente, sino que están más enfocados en el espectáculo, en el populismo. Malas decisiones y pérdida de confianza. Una persona no consulta con expertos financieros ni busca educación financiera. Toma decisiones impulsivas como invertir en esquemas fraudulentos o pedir préstamos sin evaluar los riesgos. Un gobierno no aplica políticas económicas responsables ni escucha a expertos en finanzas públicas. Genera desconfianza en inversionistas y organismos internacionales, afectando su acceso a nuevos créditos o inversión extranjera. Consecuencia, la mala reputación crediticia hace que en ambos casos les presten dinero con tasas de interés más altas, o en el peor escenario, se les niegue financiamiento. En este acuerdo que está haciendo el gobierno, dilatado por 4 años, innecesariamente por una política, la ley Bitcoin, que muestra la debilidad en términos de visión de país, en términos económicos, en términos de planificación, que viene en las condicionantes, de una forma no tan, podríamos decir, encubierta, ¿verdad? O con una indicación bastante moderada o con carácter indicativo de que debe de haber una estrategia más planificada, más articulada, lo cual no ha habido. La ley Bitcoin es muestra de eso. Tanto una persona como un gobierno deben manejar sus finanzas con responsabilidad, planificando gastos, evitando deudas innecesarias y asegurando que cualquier crédito adquirido se use de manera productiva. De lo contrario, terminan atrapados en una crisis financiera que afecta su calidad de vida, o en el caso de un país, la estabilidad económica de toda la nación. Las condiciones del FMI. Son más de 22 medidas que se proponen, pero se pueden ir agrupando por lo menos en cuatro grandes categorías. Por un lado, el famoso ajuste fiscal, que lo que plantea es un ajuste fiscal del 3.5% del PIB en 3 años, y esos 3.5% del PIB representan
aproximadamente 1.200 millones de dólares. O sea que le dice, esa diferencia que tenés entre ingresos y gastos, bájala por lo menos 1.200 millones de dólares. Según economistas, para mejorar sus ingresos, el gobierno busca incrementar el número de contribuyentes, al comenzar a cobrarle impuestos a pequeños comerciantes o incluso a gente del sector informal. Sí resulta curioso que la estrategia va más por ese lado y no tanto por el aumento de impuestos a las grandes fortunas. Eso tampoco se está tocando de momento en el acuerdo. Y si vemos un poco cómo ha venido la recaudación, porque de hecho la recaudación del 2024 fue mayor a la del 23, pero el principal aumento de la recaudación está en la categoría de pequeños contribuyentes, no en la de los grandes contribuyentes. Una de las estrategias del gobierno para mejorar sus finanzas ha sido reducir la masa salarial de los empleados públicos. Según el movimiento de trabajadores despedidos, al menos 11.200 personas han sido despedidas de diferentes instituciones del gobierno entre octubre de 2024 y marzo de 2025. El factor Bitcoin. El otro conjunto de medidas sí tiene que ver con todo el tema de la adopción Bitcoin. Ahí se planteó la necesidad de proteger a las finanzas públicas de la volatilidad del Bitcoin, algo que ya se había dicho desde junio del 2021, cuando se comenzó a plantear esta ley. E incluso muchas de las reformas que se hicieron ahora de la ley Bitcoin, que fueron reformas que se dan a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, a partir de esas negociaciones que se dan, son muchas de las reformas que ya se habían planteado ahí en junio de 2021. Ese ha sido como un punto de honor, digamos, del FMI, además, no solo por una cuestión, porque los objetivos del Fondo Monetario son justamente eso, es decir, un país hace una política demasiado riesgosa en la medida en que puede introducir a la economía y al país en una crisis, entonces inmediatamente ellos comienzan a presionar o a negociar de que debe de modificarse o quitarse, que fue exactamente lo que ocurrió al establecerse la ley sobre el Bitcoin, allá por junio de 2021, ¿verdad? Mejora de la gobernanza y la transparencia. Las condicionalidades que ha puesto el Fondo Monetario tienen que ver con los ámbitos de transparencia y combate de la corrupción. En esa medida, el fondo estableció una serie de requisitos y de acciones que el Estado salvadoreño debe adoptar de cara a los desembolsos que va a tener este financiamiento que le ha otorgado. Entonces, por eso es que el Estado salvadoreño ha realizado algunas acciones, ha tomado algunas medidas en tema de transparencia. En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Ley Anticorrupción para establecer un marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos en el ejercicio de la función pública. Esperemos que no se vaya a quedar en un checklist nada más, de que cumple, aunque no lo implemente. En esa medida preocupa el tema de la falta de seguimiento a algunos casos que se ha señalado de corrupción, por ejemplo, el manejo de fondos en la pandemia. Hay suficiente evidencia que nos muestra un manejo irregular de fondos en ese periodo, que de hecho provocó que la CICIES, que fue disuelta por el presidente, presentara 12 o 13 casos ante la Fiscalía con relación al manejo de estos fondos. Y lo que hizo el actual fiscal fue engavetar eso y no darle el seguimiento a esa investigación. Nigel Clark, subdirector, gerente y presidente interino del FMI, emitió una declaración en la que expresó que se espera que las mejoras previstas en materia de gobernanza y transparencia impulsen la confianza y la inversión privada, según el comunicado que emitió el Fondo Monetario Internacional el 26 de febrero de 2025. En principio, tiene que mostrar el Estado salvadoreño cierta voluntad respaldada de acciones en el tema de transparencia, pero no estamos hablando de ámbitos generales de transparencia, sino que de ciertos aspectos que le interesan al Fondo Monetario que se estén informando a la población, que haya información sobre, por ejemplo, el tema de pensiones, por mencionar algún aspecto. Eso es lo que está pidiendo el fondo. O sea, el fondo no está pidiendo
investiguen todos los actos de corrupción. El fondo no está pidiendo, abran toda la información pública que ustedes están cerrando. Con eso no se están metiendo. Lo que están diciendo es, cierto tipo de información es necesaria que sea pública. El FMI explica que alrededor del 60% del monto del programa se utilizará para apoyo presupuestario, incluso para aumentar los depósitos del sector público no financiero en el Banco Central, mientras que el 40% restante se asignará al Banco Central para aumentar las reservas internacionales brutas. Detalla que el programa será objeto de seguimiento semestral, aunque las 2 revisiones iniciales se realizarán trimestralmente para fortalecer la implementación al comienzo del programa. No es que va a tener ahorita a disposición estos 1.400 millones, sino que poco a poco se los van a ir desembolsando en este periodo de 3 años. Estos fondos ya tienen cierto destino. El 40% de los fondos que están en el acuerdo se plantea que son para fortalecer el sistema financiero. Y es que un antecedente básico del acuerdo es que buena parte de la deuda que tiene el gobierno la ha venido acumulando con la banca local. Y eso significa tomar dinero prestado de los depositantes de los bancos. Y luego el resto de fondos, 60%, está destinado para el presupuesto general, pero también para pagos de deudas, ¿sí? Para el pago de los otros esquemas de deuda que tiene tanto, o particularmente, sobre todo, con el sistema financiero internacional. Una solicitud importante del Fondo Monetario Internacional es de mucho interés para la población salvadoreña, una reforma al sistema de pensiones. Según sus proyecciones, la cuenta de garantía solidaria, que es el fondo con el que se pagan las jubilaciones cuando se agotan los saldos de las cuentas individuales de los pensionados, se agotará alrededor de 2027, como consecuencia de la reforma de pensiones vigente desde enero de 2023. Para el tema de pensiones, lo que dice el Fondo Monetario en este acuerdo es que se ha documentado que no ha habido un estudio actuarial. El estudio actuarial es una previsión, una estimación, una proyección de la población, de los ingresos que puede tener el sistema de pensiones, de las obligaciones que va a tener el sistema de pensiones, para intentar entender cuánto dinero va a necesitar y cuánto dinero va a tener de aquí a 30, 40, 50 años, que es a lo que se debería de aspirar el sistema de pensiones. Y le dice al gobierno que tiene que hacer un estudio actuarial independiente. Entonces, ese también es una de las medidas que están en el acuerdo, que por lo menos a finales de 2025 o mediados de 2026, como máximo, el gobierno debe de presentar un estudio actuarial independiente, ¿sí? Que ponga, que refleje cuáles son realmente las trayectorias de la deuda y la trayectoria de sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Quién paga los platos rotos? Como préstamo, al final de cuentas hay que pagarlo, y hay que pagarlo con intereses. Y tampoco lo va a pagar los funcionarios de su bolsa, ¿no? Estos acuerdos, quienes los pagamos, somos todos y todas las contribuyentes, todos y todas las que pagamos impuestos, somos quienes terminamos pagando estos acuerdos. Y los terminamos pagando financieramente, pero los terminamos pagando también socialmente, con todos estos despidos que se han dado, que precarizan el acceso a la salud, que precarizan el acceso a la educación, que representan 11.700 plazas menos. Todos esos son costos que ya estamos pagando del acuerdo. Este acuerdo con el FMI fue posible porque esta entidad percibe que la economía salvadoreña está en constante expansión, gracias a la solidez de las remesas, el turismo y a una situación de seguridad muy mejorada. No obstante, El Salvador sigue afrontando profundos desequilibrios económicos, derivados de un elevado endeudamiento. Y en el tema de las remesas, estas pueden verse afectadas por las nuevas políticas anti-inmigrantes del presidente norteamericano Donald Trump. Pero lo más preocupante es que la población de escasos recursos económicos seguirá pagando los platos rotos. Presos políticos. Los presos políticos, así como los partidos únicos o los partidos hegemónicos,
no tienen cabida en una democracia, son propios de los regímenes autoritarios. Sin embargo, no hay un consenso universal sobre qué es un preso político. En general, se entiende que es una persona privada de libertad por mantener y expresar una postura opuesta al poder de turno. El Foro Penal de Venezuela, producto de su vasta experiencia en estos casos, ha determinado que existen 3 criterios que definen a un preso político. El primer, que la persona haya sido privada de libertad de forma arbitraria. El segundo, que no haya sido detenida por uso de la violencia. Y el tercero, que la detención tenga una motivación política. En este último criterio, los especialistas han definido 3 situaciones de detención con motivación política. 1. La persona es detenida para ser neutralizada por lo que significa o representa a nivel individual. 2. Es detenida no por su significado individual, sino para enviar un mensaje al grupo u organización a la que pertenece. Y 3. Para crear una narrativa oficial que justifique o excuse fallas gubernamentales en ciertas áreas. No pocas detenciones recientes en El Salvador reúnen los criterios ya mencionados. La detención y el irregular proceso judicial contra los líderes de Santa Marta son interpretados como un mensaje para quienes se opongan y organicen en contra de la minería. Varios exfuncionarios de gobiernos anteriores han sido encarcelados sin seguir el debido proceso y en abierta violación a sus derechos fundamentales. La detención de sindicalistas con dedicatoria para los trabajadores organizados, y el arresto de Fidel Zavala luego de denunciar las torturas y atrocidades en los centros penales. El delito de asociaciones ilícitas se extiende y aplica a quienes ejercen la crítica. Se ha llegado a la judicialización de la política, es decir, al uso del sistema de justicia para obtener rendimientos políticos. En el país se arman casos a la carta contra defensores de derechos humanos, ambientalistas o cualquiera persona que resulte molesta para el oficialismo. En contrapartida, los funcionarios de Nuevas Ideas están blindados. Por ejemplo, ¿dónde quedó el caso de las 100.000 personas que se beneficiaron del bono de $300 durante la pandemia de COVID? ¿Qué se supo de la empresa mexicana a la que el Ministerio de Agricultura y Ganadería le compró atún enlatado y que las autoridades de aquel país definieron como empresa fantasma? ¿Hay alguien arrestado por el gasto injustificado de más de $8,5 millones de las tiendas de los centros penales? Durante la pandemia se observaron irregularidades en 2/3 partes de las adquisiciones, según señalaron fiscales anticorrupción que posteriormente fueron destituidos. El nuevo fiscal puso fin a las investigaciones de corrupción en contra de funcionarios del partido en el poder, y arrestó por cargos similares a políticos o figuras opositoras. Es sintomático que, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la población salvadoreña perciba que la corrupción va en aumento. En 2014, el país ocupaba el puesto 80 entre 174 países, en 2019 bajó a la posición 126, y en 2024 cayó a la 130 entre 180 países. Es evidente que una parte del quehacer de la Fiscalía y de los jueces al servicio del oficialismo no es contra la corrupción, sino contra personas y organizaciones que estorban, y que esa persecución obedece a motivaciones políticas. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo con ustedes al filo de la semana. Hoy empezamos con una cosa muy sencilla, que es el tema de los mercados. La centralización en la administración de los mercados no es buena. Pero sí hay una cosa real que hay que tener en cuenta. Es importante formalizar el trabajo en los mercados, adaptándose a las necesidades. Miren, en los mercados hay de todo. Hay gente que tiene hasta un capital puesto en temas de venta de hasta $20,000. Esos deben estar formalizados, ¿verdad? Pero hay otros que funcionan con capitales muy pequeños. También deben ser formalizados, pero adaptándose a esa realidad de autónomos que le llaman, ¿verdad? Es decir, de personas que hacen un trabajo sencillo, con un capital sencillo, pero que prestan un servicio. Tienen que estar formalizados para gozar de todas las prestaciones
que el Estado debe ofrecer a los trabajadores, ¿verdad? Todas las redes de protección social, el seguro social, las pensiones, los seguros de accidente, etcétera, ¿verdad? Pero sí creando una adaptación más sencilla, ¿verdad? Para ellos, no haciendo un tipo de papeleo en la formalización que les resulte imposible o que les resulte muy caro, ¿verdad? Porque tienen ingresos pequeños. Hay que hacer realmente un estudio en los mercados, es decir, no preocuparse solo de la centralización para ganar dinero, para controlar dineros, sino también para prestar un servicio. Y eso hay que explicarlo a la gente, ¿verdad? Si se hace, si no se hace, pues es normal que la gente critique ese intento de centralización. Bien, ese es un primer punto en el tema de los mercados. Después el tema que ha dominado en este tiempo ha sido el tema de Kilmar Ábrego, este salvadoreño que lo mandan por error al SECOT y que lo mantienen ahí a pesar de no tener ningún juicio pendiente, ¿verdad? Al final, la Corte Suprema de Estados Unidos le ha dado la razón a Kilmar Ábrego. Yo no entiendo por qué Kilmar Ábrego, no teniendo ningún caso en contra, ya desde el primer momento que llegó aquí, está preso en el SECOT. Eso no puede ser, es un salvadoreño, tiene, como cualquier persona, ¿verdad? Pero tiene todos los derechos constitucionales. Nadie puede estar detenido si no ha sido hallado culpable en un juicio, si no ha sido oído en un juicio. Kilmar no fue oído en ningún juicio ni tiene una causa pendiente. Entonces, por favor, no seamos abusivos. Ahora la Corte Suprema le ha dicho a Trump, a ese tipo realmente, él le gusta llamar lunáticos de izquierda radical a todas las personas que se le oponen. Yo creo que el único lunático, pero de derecha radical, es el propio Trump, ¿verdad? Y entonces, bueno, a veces uno proyecta la luna hacia afuera de sí mismo, o el lunatismo, o no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero este hombre es un hombre con un ego, un estilo tan tremendo, insistiendo en que no se equivocó, llevándole la contraria a la jueza. Bueno, ahora la Corte Suprema de Estados Unidos le ha dicho, miren, deben devolver a esta persona a Estados Unidos y seguir un proceso, el proceso normal en el que estaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pinta este hombre? Tenía que estar libre ya, es decir, en cuanto sale esto de la... Si no estuvo antes, que debía estar antes por la Constitución de El Salvador, al menos por la Corte Suprema de Estados Unidos, que lo dejen libre ya, si es lo que está diciendo Estados Unidos, que la embajada le pague el viaje de vuelta. Es decir, si eso es lo normal, esta embajada también es una irresponsable, ¿verdad? Es decir, ella debe saber que no debe haber un inocente casado con una norteamericana y con papeles legales en Estados Unidos y con carta de trabajo, no debe estar preso si no hay una cosa en contra de él. En fin, es un tema complejo, pero es injusto, ¿eh? Y esta persona tiene que estar libre ya. Lo hemos estado repitiendo varias veces porque es el colmo de la injusticia. Hay más injusticias, evidentemente, con venezolanos que no tienen nada que ver con el Tren de Aragua y que están presos también. Bueno, tienen abogados ya. Ojalá la Corte Suprema de aquí o el sistema judicial funcione, porque es un sistema realmente no funcional. Es decir, están incumpliendo sus funciones, ¿verdad? Y realmente yo creo que ese derecho a indemnización por retardo judicial se les podría, si aquí funcionaran las cosas, a un montón de jueces, incluidos de la Corte Suprema, habría que imponerles esa indemnización por retardo judicial que está en la Constitución, pero aquí la Constitución como que no importa, ¿verdad? Es decir, que le vale a algunas personas, a algunos funcionarios, a algunos jueces, etc. Es un poco vergonzoso eso. Ojalá este tema se tome en serio. Yo he tenido que repetir varias veces que ya es tiempo de suprimir el régimen de excepción y hacer un análisis serio de quién está con causa
en la cárcel y quién no está con causa. En vez de esos juicios de 900 o de 500 personas, que son juicios totalmente irregulares, ¿verdad? Totalmente falsos en cuanto a juicios, ¿verdad? No se puede juzgar a 500 personas por la misma causa con tanta facilidad como lo hacen estos. Y prácticamente sin defensa. La Procuraduría ha salido diciendo que ellos están trabajando muy bien y que hacen defensa. Miren, sobre la Procuraduría General de la República, yo creo que hay que ser sinceros, ¿verdad? No tienen presupuesto, tienen muy poca gente para la defensa pública. Hay defensores públicos que trabajan demasiado bien y demasiado tiempo porque no tienen recursos y tienen que poner trabajo para mucha más gente de la que pueden atender, ¿verdad? Y que se esfuerzan. Hay otros que simplemente llegan a firmar a un juzgado para que el juzgado tenga la formalidad de que esa persona que está acusada tuvo defensor. Pero a veces no lo hacen ni por mala intención, sino porque no pueden hacer otra cosa. Miren, no es de ahora, ¿verdad? Es decir, yo recuerdo cuando estaba trabajando en el IDUCA, un caso de 35 personas, ¿verdad? Es decir, detenidas, y pues llegó un miembro de la Procuraduría allí en el momento que el juez, en esta vista inicial en que deciden si van a pasar a juicio o ya quedan sobreseídos, con el juez de paz creo que era, es decir, pues llegó a esa vista solo para afirmar que había un abogado defensor de los 35, ¿verdad? Es decir, nada más. Es decir, bueno, era por 30, ¿va? Pero sin tiempo para preparar nada. Es decir, le avisaron que llegara ahí a la vista pública. Están funcionando así. Es decir, tienen que ser sinceros. Es decir, no es atacar a los abogados de la Procuraduría, sino atacar el sistema que no les da recursos y que no les apoya para una defensa realmente seria de la gente que está ahí. Es decir, todo el mundo tiene derecho a la defensa y lo pone. Pues la defensa no llegará a afirmar que aquí estoy para defenderlos sin decir ni una palabra porque ni siquiera saben de qué se les acusa casi, ¿verdad? En algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, ser serios, ¿verdad? Es decir, sin quitarle el valor que tienen muchos de estos defensores públicos que se esfuerzan realmente por sacar gente, pero no decir que lo están haciendo muy bien, que digan que no tienen recursos, que digan que les sobrepasa la tarea que tienen por delante porque les faltan recursos para atender a la gente. Yo creo que eso es real. Bueno, estos son cosas del momento, ¿verdad? Es decir, a propósito de Kilmar Ábrego, a propósito de algunas declaraciones del Procurador General de la República, que dijo que estaban trabajando muy bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues realmente los venezolanos han dejado de ser tema, pero sí hay injusticias ahí serias dentro, ¿verdad? Y eso hay que corregirlo, no podemos ser cómplices de injusticias, ¿verdad? Eso me parece evidente. Ojalá, aunque uno a veces pierde la esperanza, pero ojalá en esa reunión de el presidente Bukele y Trump, yo no le llamo presidente a Trump porque no me da la gana de llamarle así, pero porque me parece una persona realmente que no se merece ese título, aunque le hayan dado los votos, pero eso de andar diciendo que me tienen que besar el trasero para que yo les conceda no sé qué, ¿qué clase de presidente habla de esa manera? Si podemos callar de pueblo, ¿verdad? Es decir, por muy billonario que sea. Pero bueno, ojalá en ese diálogo entre estos dos presidentes pues se pueda llegar a una solución realmente vinculada a lo legal y sobre todo que no cometan injusticias de ese calibre de mandar inocentes aquí como si fueran terroristas y mantenerlos indefinidamente, porque al no haber condena, es decir, no se sabe cuándo los van a soltar, cuando les dé la gana, y si no les da la gana, ¿qué? Ahí van a estar, aunque sean inocentes. Es un problema serio para nuestro país, ¿verdad? Y para la ética de nuestro país y para
el vivir con valores y con valores sociales y democráticos, ¿verdad? Es un problema serio. En fin, una última cosa o penúltima, sí, porque quedan un par de otra cosita más. Se ha reducido la alerta gringa para viajar a El Salvador. Bueno, eso es positivo. Siempre estamos con el tema del turismo. El turismo no es la solución definitiva de El Salvador, pero es importante. Revitaliza en parte una economía bastante golpeada que hay en el país. Ofrece nuevas posibilidades de trabajo para alguna gente. En ese sentido, el turismo no es malo, ¿verdad? Es decir, ojalá este tema funcione, ¿verdad? Es decir, y que esta reducción de la alerta gringa para viajar a El Salvador resulte positiva para el país. Y finalmente, el tiempo de Semana Santa, con ese quería terminar. Miren, la Semana Santa es un tiempo de reflexión, ¿verdad? Es un tiempo de religión, evidentemente, pero es un tiempo de reflexión. La reflexión religiosa no es solo pensar en Dios, sino es pensar en Dios y en el prójimo, ¿verdad? Entonces, si pensamos en Dios y en el prójimo, tenemos que pensar en todas estas cosas de las que estamos hablando, de cómo vivir mejor personalmente y cómo vivir mejor socialmente, de cómo corregir todos aquellos problemas que pueden brotar de nuestro egoísmo, de nuestro machismo, de nuestro odio a los pobres, de nuestra indiferencia ante el sufrimiento de la gente, etc. Y simultáneamente, pues, pensar en lo que Dios nos pide, que al final es el mandamiento del amor, ¿verdad? Amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Ahí está en el Evangelio, ahí lo vamos a leer durante esta Semana Santa, y ahí lo vamos a ver a Cristo pues dando su vida por defender el amor, la justicia, la paz, el diálogo, todos estos valores que quisiéramos que fueran los valores que dominaran en nuestra sociedad. Con estas palabras me despido de ustedes. Muchas gracias. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Entre libros, ideas y creatividad, la UCA celebra la Feria del Libro y Propiedad Intelectual 2025. Esta serie de actividades promueve el trabajo de autoras y autores salvadoreños, así como el apoyo hacia casas editoras. Esta fiesta de la lectura es un esfuerzo de la UCA en colaboración con el Centro Cultural de España y la Embajada de Francia, ambas con sede en El Salvador. Todo esto dentro del marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, que se conmemora todos los 23 de abril desde hace 30 años. Podemos generar cosas nuevas en solitario, pero es mucho más enriquecedor intercambiando y creciendo entre todos. De hecho, esa es la clave para generar un desarrollo sostenible. Esta semana es una alianza de grandes instituciones que apuestan precisamente por el mundo del libro y de la lectura. Debería ser un bien accesible para todo el mundo y puesto que yo entiendo que así lo es, deberíamos disfrutarlo. Me parece un tema esencial para nuestra vida, como ofreciendo un mundo de sueños, un mundo de creatividad, y en la época digital que vivimos me parece también muy importante de hablar de libros y de literatura. Es un placer realmente de compartir esa pasión por la literatura con los estudiantes y los docentes de la UCA en esa biblioteca. Durante los días del 22 al 30 de abril se desarrollará una agenda variada que incluye una feria, presentaciones de libros, talleres, conversatorios y actividades lúdicas, todas gratuitas y de acceso libre, que se realizarán en diversas sedes. En el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI, Padre Florentino Idoate de la UCA, el Centro Cultural de España en El Salvador, el Ecoparque El Espino, la Librería Soho Las Cascadas y en la sede de la Embajada de Francia. Y para los amantes de la lectura, pueden consultar lugares, fechas y horas en las redes sociales del CRAI de la UCA.
La Feria del Libro y Propiedad Intelectual en la UCA nos recuerda que leer, crear y respetar son pilares clave para una sociedad más crítica y consciente. Oigan, y al final, ¿qué se puede hacer con la economía salvadoreña? Digo, porque estamos endeudadísimos, sin pensiones, sin salud y educación de calidad, y que cada vez es más difícil acceder a un trabajo digno. Y si bien hay cosas que han mejorado, como la seguridad, creo que ya es momento de pasar página y enfocarnos en los otros problemas que como sociedad tenemos. Porque sé que no va a faltar esa persona que comenta: ay, pero antes la economía y la seguridad estaban igual de mal y vos no decías nada. O esas otras personas que siempre nos comentan: ay, es que abrir la boca y criticar es bien fácil, ¿por qué no proponen ustedes? ¿Y saben qué? Tienen razón. ¿Qué se podría hacer para que la economía salvadoreña crezca? Y me refiero a crecer para todos, no solo para un pequeño grupo de personas. Pues la clave está en saber cómo se está invirtiendo el dinero público. Porque sí, es cierto que estamos adquiriendo mucha deuda. Deuda que al final vamos a terminar pagando todos. Pero, ¿está mal endeudarse? ¿O sea que si un país tiene mucha deuda está condenado a que su economía se estanque y la pobreza aumente? Pues no precisamente. De hecho, en el libro de Sostenibilidad Fiscal y Evolución de la Deuda Pública de El Salvador, varias personas académicas y expertas en la materia de economía nos dicen que no, que un país adquiera deuda no significa que su economía vaya a estancarse o que la pobreza siempre aumente. Claro, siempre y cuando ese dinero de la deuda se utilice para invertir en áreas claves, para que así la sociedad pueda sentir un alivio económico. Ojo, el objetivo de eso no es regalar cosas, sino invertir para que el sistema sea autosustentable y le reduzca los gastos a las personas. Por ejemplo, si se invirtiera en el sistema agrícola del país, podría hacer que los precios de la canasta básica disminuyan y que las personas puedan comprar más con menos. O que si los niños tuvieran acceso a la educación de calidad desde los primeros años, podría ser que cuando sean mayores sean profesionales que sean productivos para el país y que puedan tener una mejor calidad de vida. Pero contame, ¿vos qué opinás de todo esto? Si les gusta esa clase de contenidos, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Audiovisuales UCA. Y ya saben, no se pierdan del programa la siguiente semana. El día de hoy, el Consejo Nacional del Salario Mínimo anunció que posterior a la revisión de este y el alto costo de la vida actualmente, se ha decidido realizar un aumento al salario mínimo en El Salvador. Hoy sí llego a fin de mes. Solo era un sueño. Este es el momento en el que todos nos preguntamos: ¿cuándo va a subir el salario mínimo? Según un informe presentado por FESPAD y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, El Salvador es el país que más tarda en revisar el salario mínimo en Centroamérica. Por ejemplo, Guatemala lo hace una vez al año, Costa Rica igual y Nicaragua lo hace cada 6 meses. En El Salvador, este se revisa cada 3 años. Bueno, por lo visto más porque el último aumento fue en 2021, es decir, ya llevamos casi 4 años y aún no se revisa, por lo que los expertos exigen empezar a discutir este tema. Primero, hay que recalcar que en El Salvador el salario mínimo se divide en sectores. Estos salarios varían desde los $243 como el más bajo y los $365 como el más alto. Según este informe, El Salvador es el segundo país con el salario mínimo más bajo en Centroamérica, solo superando a Nicaragua. Por ejemplo, en Honduras, el salario mínimo más bajo equivale a 356,71 centavos y el mayor equivale a 704,35 centavos. ¿Qué opinas sobre este tema? Contanos en los comentarios. Si querés enterarte de más, búscanos en todas nuestras redes sociales como Audiovisuales UCA y no te pierdas el próximo programa. Desde 2008, el canal de YouTube de Audiovisuales UCA ha sido un espacio para contar historias, aprender y velar por el bien común de nuestros hermanos salvadoreños. Con más de 5.600 videos publicados, hemos caminado al lado de nuestra audiencia informando y transformando nuestra realidad para un mejor El Salvador. Ese camino finalmente nos ha traído hasta aquí. Hemos llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube. Cada reproducción, cada comentario y cada pulgar arriba nos ha motivado a seguir adelante para alcanzar esta meta. Este es el principio de lo que queremos lograr, pero jamás habríamos llegado tan lejos si no fuera por cada uno de nuestros espectadores. 100.000 gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje. ¿Te enteraste de lo que pasó con el desfalco de Cosamia Chromatic? ¡Qué yuca lo que está pasando! Cosamia Chromatic. No, hombre, es Cosavi y Acomati. Es mejor que te informes bien porque es un tema serio.
Es que algo así vi en redes sociales. Bueno, es que los nombres se parecen. Sí, pero es mejor estar bien informado. En Informando Construimos Ciudadanía te cuentan todo el caso con hechos reales. ¿Informando qué? Informando Construimos Ciudadanía, mira, te voy a enseñar. En esta página aprendes acerca de derechos humanos, política y muchas cosas más a través de datos. ¿Y qué tal si no me gusta leer? Pues hay videos. Y si no te gustan los videos largos, también tenemos videos cortos. ¿Y si quiero algo aún más rápido? Todavía más fácil. Hay infografías que tienen resumida toda la información y así no hay excusas. Ok, ya me vas convenciendo. Es más, fíjate que ahorita mismo voy a entrar. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Su trabajo facilita y hasta hace posible el día a día de millones de personas. Ellas lavan, planchan, cocinan y sirven de cuidadoras. Y sin embargo, sus derechos laborales son violentados. Su labor arrastra consigo un menosprecio histórico a la importancia de su trabajo en el seno del hogar.